En una entrevista realizada en 2022, conversamos con Marta Peirano para abordar distintos temas que hacen a la construcción de ciudadanía digital. Marta Peirano es periodista, escritora e investigadora y ha publicado varios libros sobre la temática. Inclusión digital. Hay varios factores que determinan la inclusión digital. Uno de ellos, evidentemente, es la conexión a la red. Tener conexión a Internet es imprescindible para poder participar. La segunda es la habilidad para utilizar las herramientas que nos conectan a la red y las herramientas que nos conectan a los distintos sistemas que propone la administración o los organismos de la vida pública. Estos dos son las claves fundamentales, pero luego hay otras claves de atención, de idioma, de todos los factores que se convierten en obstáculos a la hora de poder atravesar, por ejemplo, una interfaz o una burocracia administrativa. Pienso que sí, que hay diferencias generacionales a la hora de valorar la inclusión digital, pero que no son mucho más grandes que las diferencias económicas. Creo que hay una generación que tiende a relacionarse con la tecnología de una forma distinta, porque las tecnologías que dominaban su educación eran diferentes, pero pienso que la principal diferencia entre unas personas y otras a la hora de integrarse en la vida digital es más económica que generacional. La cuestión de la mediación para los más pequeños en los entornos digitales es una cuestión que tiene muchas aristas. Por ejemplo, cuando durante la pandemia muchos padres se vieron obligados a ayudar a sus hijos a hacer los deberes, la tarea en plataformas online, se encontraron con dificultades en los dos extremos, ¿no? A la hora de entender las propias plataformas, a la hora de gestionar el uso de la computadora y a la hora de ayudar a hacer los deberes mismamente. Entonces, pienso que uno de los factores que podría mejorarse en la relación de los padres o de los educadores con la tecnología y los más pequeños es la posibilidad de trabajar con tecnologías más modificables, es decir, con tecnologías que no impongan un modelo productivo, por ejemplo, pues para hacer los deberes o para gestionar distintos trámites burocráticos, sino más participativo, en el sentido de que sean herramientas que se puedan adaptar al propio niño o a la educación del niño a lo largo de los años. La falta de conexión, evidentemente, es un problema para todos, sobre todo después de la pandemia, en la que prácticamente todas las instituciones que definen nuestras vidas han abierto la posibilidad de interactuar con la ciudadanía de forma estrictamente digital. Y además hay un factor que determina nuestra relación con la tecnología, que es definir qué clase de conexión tenemos, qué clase de terminal utilizamos para conectarnos y qué clase de sistema operativo vamos a utilizar. Entonces, la posibilidad de elegir todos esos factores para adaptarlos a nuestras necesidades es crucial. No tener acceso a una computadora o a un terminal conectado a la red que podamos manejar de forma fluida es un obstáculo a la hora de participar en la vida pública y a la hora de defender los derechos de las personas. Entonces, pues una falta de conexión a nivel individual, pero también a nivel colectivo de la comunidad, es un problema de primer orden que claramente desde las administraciones tenemos que resolver. También que haya personas que se tienen que conectar a través de las bibliotecas, a través de los colegios, a través de determinadas organizaciones locales, pone una responsabilidad extrema sobre los trabajadores de esas instituciones, que a menudo tienen que asistir a las personas que no
que no trabajan con un entorno conocido para poder hacer sus trámites, y pienso que son instituciones que a lo mejor no están particularmente preparadas para eso y que no están financiadas para ese tipo de tareas. Las consecuencias de la exclusión de la vida digital es la imposibilidad de participar en la vida pública, la imposibilidad de ejercer los derechos no solo digitales, sino los derechos a veces fundamentales de la persona, y el aislamiento de un desarrollo cultural y político que ahora mismo marca la agenda de la mayor parte de los países en el mundo occidental. El acceso a Internet debería ser un derecho fundamental, precisamente porque es una herramienta imprescindible para ejercer los derechos fundamentales en el siglo XXI. La falta de responsabilidad por parte de las instituciones que antes se ocupaban de estos asuntos implica, por un lado, la falta de acceso de partes importantes de la población y, por un lado, la oportunidad de multinacionales privadas de ejercer esas responsabilidades y desarrollar infraestructuras críticas de forma privada y de forma oportunista. Tiene consecuencias nefastas para todos. Capital cultural. Para mí el capital cultural de un país es el fondo común que incluye el lenguaje, los lugares comunes, es la capacidad de compartir una realidad entre todos y poder debatirla. La falta de capital cultural impone regímenes de polarización y una incapacidad de comunicarse, lo cual pone en peligro la democracia y la capacidad de tomar decisiones de forma colectiva que beneficien a todos. Bueno, el principal lugar donde se fortalece el capital cultural de un país, para mí, son las instituciones educativas. Ahí es donde se define, para empezar, cuál es el lenguaje que compartimos, que es la herramienta principal para compartir realidades. Otro lugar donde se produce o se establece el capital cultural son las instituciones culturales como los museos, pero también los medios de comunicación. En los últimos años, con la llegada del cable y de las plataformas digitales, en muchos sitios se ha abandonado la inversión en, por ejemplo, las televisiones públicas. Pienso que esto es un error fundamental que cuanto antes resolvamos, mejor para la democracia. Es una pena que los lugares donde todos descubrimos las grandes obras del cine, las grandes obras de la literatura, las grandes obras musicales y sobre todo a los autores, artistas, músicos y creadores locales, se haya convertido en un cajón desastre mal financiado y poco cuidado. La cultura digital es parte de nuestro lenguaje compartido y de nuestra capacidad, y es una herramienta de debate para reforzar la democracia. Vivimos en un momento en el que las plataformas digitales dominan nuestro consumo de cultura y, por lo tanto, ese consumo está determinado por rasgos muy individuales de las personas. Ya no estamos viendo todos la misma película a la vez, y no estamos escuchando los mismos discos y no estamos leyendo los mismos libros y descubriendo a los mismos artistas, sino que cada uno está consumiendo productos culturales que han sido determinados de forma algorítmica para su perfil demográfico. Y esto a mí me parece una pérdida importante, sobre todo a la hora de establecer una identidad local, a la hora de acompañar al resto de las personas de nuestra comunidad en su relación con lo local. Cultura democrática. La cultura democrática es un concepto que, desde luego, necesita revisión. Para muchos, la cultura democrática es la habilidad de poder votar, por ejemplo, cada 4 años o cada X años a las representantes de las administraciones públicas, y sin embargo parece
que ese tipo de relación con la democracia tiende a generar pues, problemas, como por ejemplo bipartidismo o polarización. Para mí la cultura democrática es un proceso que empieza en el propio vecindario, es un proceso que empieza en la propia comunidad de vecinos, ¿no? Es la capacidad de relacionarte con la comunidad que forma parte de tu entorno, de compartir recursos con esa comunidad, pero también de debatir la forma en la que se vive en la comunidad. Entonces, pienso que el entorno digital de muchas maneras facilita la relación entre los distintos miembros de la comunidad, porque ofrece herramientas que permiten un seguimiento más continuado de los asuntos comunes, pero al mismo tiempo es un entorno que está dominado por plataformas digitales que tienen objetivos que no tienen nada que ver con la cultura democrática y que de hecho han demostrado ser incompatibles con ella. Entonces, pienso que una de las prioridades de las instituciones de las que depende la salud democrática es precisamente ofrecer herramientas que refuercen esas relaciones de la comunidad, que refuercen nuestra capacidad de participar de forma más activa en el entorno en el que vivimos, sin estar sujetas a los modelos de negocio de plataformas multinacionales, digitales, que se dedican al marketing. El ecosistema digital está dominado por un número muy pequeño de empresas que son empresas de marketing, que sin embargo ofrecen herramientas para conectar personas, que llamamos la red social. Hace una década, en 2011-2013, pensábamos que esas herramientas eran democratizantes. Durante procesos como por ejemplo la primavera árabe, muchas de estas empresas se autodenominaron las herramientas de la democracia en países que todavía no tenían democracia. Y sin embargo, a partir de 2013, y gracias, entre otras cosas, a las revelaciones o a los documentos que facilitó Edward Snowden, sabemos que esas mismas herramientas estaban sirviendo para una red de espionaje masivo por parte de los Estados Unidos y algunos de sus aliados. El espionaje masivo, el espionaje en general de los ciudadanos es antagónico a la salud democrática. Es decir, los gobiernos que gobiernan espiando tienden a abandonar la democracia rápidamente. Entonces, pues estas herramientas que han demostrado ser un problema porque espían a los ciudadanos con la intención de poder manipular a la mayor cantidad de personas posibles para poder bien venderles productos comerciales, pero también productos políticos para vender ideologías, se han establecido como uno de los modelos de campaña fundamentales de los últimos años, y una de las consecuencias directas que hemos presenciado de forma más fehaciente fue el asalto al Capitolio en enero de 2021. El asalto a un Capitolio demuestra la capacidad de las plataformas tecnológicas de convencer de forma íntima, pero también oculta, a miles de personas, a veces a millones de personas, de cosas que no están pasando, de realidades inventadas por campañas políticas de forma oportunista y completamente antidemocrática. Ahora mismo, una de las principales amenazas para la democracia son las campañas oscuras que tienen lugar en las redes sociales. Entonces, esta herramienta, combinada con problemas tan fundamentales como la desigualdad, se ha convertido en la principal amenaza contra la democracia. Otros ejemplos: ahora mismo estamos viviendo unas elecciones extremadamente polarizadas en Brasil, que están siendo especialmente difíciles de monitorizar por parte de las instituciones democráticas, como por ejemplo los tribunales, que determinan si una campaña es legal o no,
pero también de los garantes de la democracia, como por ejemplo los medios de comunicación, que son los que explican a la ciudadanía lo que está pasando en todo momento. Entonces, necesitamos establecer criterios, normas y regulaciones que faciliten una fiscalización de lo que pasa en las redes para poder defender la democracia, sobre todo durante procesos tan fundamentales como las elecciones a la presidencia de un país. Participación. Las herramientas necesarias para participar en la vida pública es tener una conexión a la red, tener la habilidad de manejar las herramientas que te conectan a la red, tener acceso a los distintos programas que te conectan a los distintos sistemas de la administración, es decir, y a las herramientas, tener acceso a las herramientas que se hayan definido como conectores de la vida pública, como por ejemplo el sistema de mensajería que utiliza la asociación de padres de un colegio, el sistema de trabajo que utilizan las oficinas en las que trabajas, es decir, la habilidad de comprender el lenguaje digital del entorno en el que te mueves. La estadística dice que los adolescentes y los jóvenes utilizan más el móvil que los ordenadores, que utilizan más las redes sociales que los navegadores para comunicarse entre ellos y por lo tanto para comunicarse con el mundo. Entonces es importante, pienso, ofrecer a los jóvenes vías de acceso a través de las herramientas que ya utiliza, pero también ofrecerles herramientas que puedan transformar ellos mismos y que puedan iba a decir una palabra de slang muy español, herramientas que puedan transformar para cumplir sus expectativas, para inventarse nuevos modelos de comunicación y que puedan también habilitar sus espacios para formar parte de la vida pública. Derechos humanos. El tema de los derechos en el entorno digital es un tema muy delicado, porque hay quien piensa que necesitamos nuevos derechos digitales y hay quien piensa que con los derechos que tenemos ya nos basta. Yo pienso que el entorno digital ofrece nuevas posibilidades y como contrapartida nuevos peligros, pero también pienso que los derechos ciudadanos y los derechos humanos que hemos establecido forman una base sólida que requiere a lo mejor pensar mejor en las nuevas interfaces de acceso y en las nuevas superficies de vulnerabilidad que ofrece al exterior. Pienso que lo que tenemos que modificar no son tanto los derechos como a lo mejor las leyes que hablan de lo digital, que la habilidad de las personas que interpretan la ley para entender los distintos peligros del entorno digital debería ser más profunda. Y bueno, es conocido que generalmente la legislación va siempre por detrás de la tecnología. Esto no es bueno ni malo, simplemente es un hecho, pero también es verdad que nuestra capacidad de educar a las personas que transforman las leyes, que transforman a su vez el mundo de la tecnología, está muy infravalorada. Entonces, hay muchas leyes apropiadas para el mundo material que no son competentes en el mundo digital, pero esto no transforma nuestros derechos, sino simplemente nuestra manera de ejercerlos online. La vulnerabilidad de los niños y niñas online es un tema conocido y un problema que ya ha sido establecido prácticamente de forma planetaria. Pienso que ahora mismo los niños están expuestos a, para empezar, la maquinaria de extracción de datos, a veces a través de los propios padres, que
llenan sus cuentas de Instagram o sus cuentas de TikTok de imágenes y vídeos de sus propios hijos creciendo sin ser conscientes de que esos niños están generando una base de datos que generalmente no mejora sus vidas en el futuro, sino que las empobrece, que limita su capacidad y su acceso a las distintas opciones que podría encontrar en el futuro, tanto académicas como laborales, como personales, como por ejemplo su acceso a seguros médicos o el dinero que le va a costar entrar en una academia o en otra. Esto es un problema que afecta a los niños principalmente en los países más desarrollados y que no está siendo tratado con la rigurosidad que merece. El otro problema, la otra vulnerabilidad que afecta principalmente a los niños y adolescentes y que sí está siendo tratada con bastante rigor es el tema del abuso infantil. El acceso a menores a través de redes sociales, a través de distintas plataformas por parte de personas no apropiadas es un problema principal en Internet que ha reunido en distintos consorcios a la mayor parte de los jugadores del ecosistema digital. Pero bueno, por otra parte, la exposición general de los niños a contenidos también posiblemente tóxicos porque el teléfono y plataformas como YouTube o como TikTok se han convertido en la niñera de nuestros hijos en los momentos de estrés, es un tema que también está sin tratar. Es decir, los niños están expuestos a contenidos, a personas y a situaciones que no existen en el mundo material y este es un problema que claramente necesita especial atención por parte de todas las instituciones y por parte de la legislación, pero también la educación de los padres a la hora de entender cuáles son los riesgos a los que exponen a sus hijos cuando documentan su vida y la publican en plataformas digitales para que todo el mundo la vea. Hagamos un uso responsable, crítico y creativo del entorno digital. Construyendo ciudadanía digital. Placa de cierre con logos de Uruguay Presidencia, AGESIC y Ceibal. Apoyan Centro Cultural España y Grupo de Trabajo de Ciudadanía Digital.